Sí, mi nombre es Juan Manuel Cepeda del Valle. ¿Sí? Yo nací en Oaxaca, aunque cuando ingresé a Chapingo viví en Monterrey. Y de hecho llegué a conocer Chapingo en 1967. Ya después hice el examen en ese año y ingresé en el 68. ¿Sí? En el 68 fue el año en que yo inicié mis estudios en Chapingo y en esa época yo venía de una preparatoria de Monterrey, yo ingresé al propedéutico. Entonces, en esa época era militarizada la escuela. Estamos hablando de la Escuela Nacional de Agricultura, que ya en el 78 se transformó en Universidad Autónoma de Chapingo. ¿Sí? Cuando yo ingresé, pues teníamos prácticas militares, vamos a decir. Era militarizado. Entonces yo ingresé y pertenecía a la banda de guerra de Chapingo. A mí me tocaba ser el corneta de órdenes, me tocaba despertar a los de la banda de guerra, y luego la banda de guerra se armaba para tocar diana y despertar a todos los estudiantes para que hiciéramos los ejercicios matutinos antes de ir a desayunar. O sea, antes de 6 a 7 de la mañana hacíamos ejercicios todos los días, bueno, entre semana. ¿Sí? Y ya a las 7 nos liberaban para ir a arreglarnos, tocábamos rancho a las 8, se abría el comedor y todo el mundo iba. No había charolas como ahora. En ese tiempo en Chapingo los meseros nos servían en nuestras mesas. No habíamos tantos estudiantes, mi generación. Cuando nosotros presentamos examen, Chapingo de manera estable mantenía una población de 600 alumnos. Y cuando ingresó nuestra generación pasó a 1000 estudiantes, a tal grado que los sótanos de algunos edificios, como el de preparatoria y otros, se habilitaron como dormitorio. Yo dormí el propedéutico, viví en el sótano de la preparatoria. Allí vivía mal habilitado, sin baños ni nada, pero usábamos los baños deportivos de la unidad deportiva. Entonces, pero aún así fuimos una generación, vamos a decir, bien formada. Todo eso tal vez contribuyó a nuestra formación. No hubo excesos, era austero, pero todos estábamos muy contentos de haber ganado un espacio, una oportunidad aquí en Chapingo. Bueno, es que el libro que publiqué sobre la capilla salió en 1993, fue publicado, se presentó en la capilla. Estuvieron los 4 canales de televisión, tuvo vuelo en la prensa, estuvieron los nietos y las hijas de Diego Rivera, estuvieron aquí con sus familias, ¿sí? Nos acompañaron ese día. Y bueno, ese libro salió después de 23 años de preparación. Bueno, yo cuando era estudiante, iba todos los fines de semana, pues salía poco al DF o a Texcoco, iba todos los fines de semana a ver turistas, vamos. Y venían los grupos, venían con sus acompañantes y a veces con guías que les explicaban. Entonces yo me pegaba y iba oyendo lo que explicaban los guías, igual que el señor Trujano, que era un albañil que estaba ahí, que él cuidaba la capilla. Un día el señor Trujano se fue. Se nos adelantó, vamos, ya era una persona grande. Y me empezaron a pedir, porque él era el que daba la explicación oficial, y me empezaron a pedir de la rectoría, de la dirección de la escuela todavía, y luego de la rectoría, que como alumno yo empecé a explicar a delegaciones que venían a visitar Chapingo, y yo era el que improvisadamente pues les explicaba lo que yo había captado. Eso a lo largo, como alumno primero y luego como maestro, con mayor razón tenía yo la obligación de... Durante 23 años estuve haciendo esa labor. Entonces se fue construyendo un discurso, poco a poco, alimentado de lo que comentó el señor Trujano, de lo que leí, de lo que platicaban los guías,
poco a poco se fue construyendo, pero yo no sentía la necesidad de escribir nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba aquí en Chapingo e iba y explicaba y mantenía ese contacto. No, entonces si yo pongo una explicación, yo voy a limitar las posibilidades que tiene esa obra. Y la obra tiene infinita, eso es lo que hace a las obras, pues prácticamente eternas, ¿no? Porque cada quien ve lo que quiere ver en la pintura. Eso se llama hoy mecánica cuántica, ¿sí? Hoy la mecánica cuántica nos dice que nosotros construimos nuestra propia realidad, nuestro pensamiento, ¿sí? Es el artífice de nuestra realidad. Y eso es cuando nos enfrentamos a la capilla. Bueno, 23 años estuve así, pero no se me ocurrió escribir nada. Me fui al comisionado al Centro Regional de Zacatecas y allá la última vez que expliqué fue una delegación que venía el ministro de Planificación de Cuba y una maestra cubana. Y ella ya había estado aquí, estaba ahí en economía como maestra, pero estuvo ahí en la explicación y me dice, oiga, ¿por qué no escribe un libro? Eso que usted nos acaba de decir no está en ninguno de los libros. ¿Por qué usted no escribe esa explicación? Y yo me llevé eso. Ya estando allá, dije yo, bueno, es que me estaba retumbando esa idea, esa maestra me metió la idea. Y entonces regresé una vez, porque intenté escribirlo allá, pero no pude. Tuve que pararme frente a los murales con una grabadora, incluso con un grupo que nos acompañó, a explicar. Y di todo el discurso de la explicación de los murales, y eso que grabé es lo que está en el libro. Creo que, bueno, la pintura mural es una expresión artística que ha acompañado a la humanidad desde la época de las cavernas. Si tenemos como primer ejemplo, vamos a decir, que conocido, quién sabe si existan otros, en las cuevas de Altamira, en España. ¿Sí? Las cuevas de Altamira son de hace, algunos estiman 50,000 años. ¿Sí? O sea, y hay pinturas murales a lo largo de todo el mundo, en las cuevas, ¿sí? Y en todos los tiempos, en las diferentes épocas de la humanidad. Y ha llegado hasta hoy. Y ha acompañado las grandes transformaciones, como el Renacimiento, por ejemplo, y la transformación de México revolucionaria, también la acompañó. Eso es un movimiento ligado a un proceso de renovación total, vamos a decir, de México. Y lo que tratan los murales es de educar. Tratan de legarnos un mensaje, pero el mensaje va más allá de lo que para uno representan las pinturas. Cada quien tendrá que ver frente a la pintura cuál es el mensaje, pero el fondo es que el mundo está en proceso de cambio y que tenemos que participar en ese proceso, que no podemos, vamos a decir, abstraernos de esa realidad. Por eso es muy importante que los jóvenes visiten esas pinturas, visiten la capilla, visiten los murales que están en el edificio principal, sobre todo nuestros estudiantes. ¿Sí? Eso es lo menos que pueden hacer.